Hola, hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les traigo el tutorial de este lindo y hermoso girasol. Es un girasol grande y este lo pueden utilizar para un centro de mesa. Y bueno, pues aquí les traigo el tutorial de cómo lo realicé. Bueno, pasamos al tutorial. Bueno, para hacer nuestro girasol vamos a necesitar color café y amarillo. Bueno, y también vamos a necesitar un poco de verde para hacer unas hojas. Aquí estoy utilizando el gancho número 2.5 y vamos a iniciar con el centro de nuestro girasol. Vamos a hacer un arito mágico y vamos a subir 3 cadenitas. En el arito vamos a hacer puntos altos. En total de los puntos altos, contando las 3 cadenitas, vamos a hacer 24 puntos. Bueno, aquí ya terminé de hacer mis 24 puntos altos alrededor en el centro de nuestro arito. Aquí vamos a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadenita de inicio y vamos a cerrar nuestro círculo. Bueno, aquí ya lo cerré. Ahora vamos a continuar con 3 cadenitas que vamos a formar un punto alto. En el siguiente espacio de punto alto vamos a hacer 2 puntos altos juntos. En el siguiente solo uno. Vamos a hacer uno solo, un aumento, uno solo, un aumento. Y aquí cerramos nuestra vuelta en la tercera cadenita con punto deslizado. Así. Ahora seguimos con la tercera vuelta. Subimos 3 cadenitas. Y aquí hacemos, en el siguiente punto vamos a hacer punto alto. En el siguiente vamos a hacer 2 puntos altos en el mismo punto. Vamos a continuar con 2 puntos altos y el tercero ya es doble. Un punto alto solo, segundo punto alto solo y el tercero ya lo hacemos doble. 2 puntos en el mismo punto. Y esta vuelta sí la vamos a trabajar. Bueno, aquí ya terminé de hacer mi tercera vuelta. Ya lo cerré con punto deslizado. En la tercera cadenita vamos a subir 3 cadenitas para formar el punto alto. Nuevamente en el siguiente punto vamos a hacer punto alto y en el siguiente vamos a hacer 2 puntos altos. Esta vuelta la vamos a repetir como la anterior. 2 puntos altos solos y el tercero ya lo vamos a hacer doble. Así como la tercera vuelta que hicimos, vamos a hacer esta cuarta y esta va a ser nuestra última vuelta para nuestro centro de girasol. Bueno, voy a terminarla y continúo. Bueno, aquí ya terminé mi cuarta vuelta y ya lo voy a cerrar en la tercera cadenita. Y así quedó el centro de nuestro girasol. Bueno, ahora voy a continuar con el color amarillo para ir formando los pétalos.
Bueno, aquí ya vamos a iniciar con los pétalos amarillos y aquí lo vamos a iniciar, no importa dónde. Vamos a pasar nuestro hilo y vamos a hacer un punto bajo, lo cerramos y aquí vamos a subir 11 cadenitas. 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11. Ahora aquí vamos a dejar un punto sin trabajar y en el tercero vamos a hacer punto bajo. Y así vamos a ir haciendo punto bajo. En total van a ser 9 puntos bajos. Llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí 9 puntos bajos que vamos a hacer. Ahora vamos a hacer una cadenita, giramos. Bueno, continuamos. Subimos una cadenita. Ahora en este primer punto vamos a hacer un punto bajo, pero solo vamos a ir agarrando solo una cadenita, no vamos a agarrar las dos, solo la de este lado donde está nuestro dedo. La que está hacia nosotros la vamos a trabajar después. Ahora aquí vamos a hacer un medio punto alto. En el siguiente punto alto, en el siguiente punto alto, y vamos a trabajar 5 puntos altos. Llevamos 3, 4, 5, así. Ahora aquí vamos a hacer 2 medios puntos altos en el mismo lugar. En el último punto vamos a hacer 2 puntos bajos. Así. Ahora aquí vamos a subir 2 cadenitas y vamos a girar así un poquito, y aquí en la cadenita que sobra que tenemos aquí vamos a hacer los 2 puntos bajos. Así. Ahora en la siguiente cadenita que trabajamos vamos a hacer los 2 medios puntos altos. Y ya en lo siguiente vamos a trabajar los 5 puntos altos que hicimos. Llevamos 4, 5 y aquí vamos a trabajar un medio punto alto. En este último punto vamos a trabajar un punto bajo. Así. Y así nos tiene que haber quedado nuestro pétalo. Ahora vamos a cerrar nuestro pétalo. Vamos a contar 1, 2, 3 y en el cuarto punto alto lo vamos a cerrar con medio punto, con un punto bajo. Y aquí ya tenemos formado nuestro primer pétalo. Continuamos con el segundo pétalo y vamos a hacer 11 cadenitas. 3, 7, 8, 9, 10, 11. Nuevamente dejamos un punto en el segundo
En el tercer punto vamos a hacer punto bajo. Bueno, y aquí vamos a trabajar los 9 puntos bajos. Llevamos 2, 3, 5, y aquí ya hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 9 puntos bajos. Siempre vamos a dejar un punto al final, que no lo vamos a trabajar. Vamos a hacer una cadenita, giramos, y aquí en el primer punto vamos a hacer punto bajo. En la siguiente cadenita, medio punto alto, siempre trabajando solo una cadenita. Y en lo siguiente vamos a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos. Y la siguiente cadenita en la vuelta, cuando nos regresemos, la vamos a trabajar. Ahora continuamos con 2 medios puntos altos en el mismo punto. En el último punto vamos a trabajar 2 puntos bajos, así. Vamos a hacer 1, 2 cadenitas, y aquí mismo como que doblamos nuestro pétalo para trabajar en las cadenitas que fuimos dejando. Y en esta cadenita vamos a hacer 2 puntos bajos. En la siguiente vamos a hacer 2 medios puntos altos juntos. En los que siguen ya vamos a hacer los 5 puntos altos. 2, 3, 4, 5. En este que sigue vamos a hacer medio punto alto. En el siguiente vamos a trabajar punto bajo. Y aquí ya tenemos formado nuestro segundo pétalo. Ahora lo vamos a cerrar, vamos a dejar 3 puntos altos, 1, 2, 3, y en el cuarto lo cerramos con punto bajo. Y así vamos a ir trabajando todos nuestros pétalos. Así como hicimos estos dos, vamos a trabajarlo todo alrededor. Bueno, y en total vamos a tener 16 pétalos que vamos a hacer alrededor de nuestra base, de nuestro centro. Bueno, voy a terminar mis 16 pétalos y regreso para mostrarles el siguiente paso, ya para terminar de formar bien nuestra flor. Bueno, aquí ya terminé yo de hacer mis 16 pétalos de nuestra flor. Este es el último, y aquí lo vamos a cerrar en el primer punto donde iniciamos el primer pétalo con un punto deslizado. Así. Ahora aquí vamos a hacerle la segunda vuelta a nuestro pétalos, a nuestra flor, y aquí vamos a dejar el primer punto, y en el segundo vamos a hacer un punto bajo, así. Vamos a dejar una cadenita y aquí vamos a hacer la puntada
del gusano. Una cadenita pasamos, perdón, aquí vamos a agarrar las dos, no solo una, las dos, dos cadenitas. Hacemos una cadenita y pasamos con punto deslizado, una cadenita, punto deslizado, una cadenita, y así vamos a ir trabajándola alrededor de nuestro pétalo. Y ya que llegamos aquí donde hicimos las dos cadenitas, ahí vamos a hacer un punto bajo, hacemos una, dos cadenitas y en el mismo lugar un punto bajo. Pasamos al siguiente espacio, al siguiente punto de cadenita y hacemos punto bajo, una cadenita, y ya continuamos haciendo una cadenita y deslizando. Deslizamos una cadenita y así vamos a ir trabajando. Y al llegar al último punto no lo vamos a trabajar, lo vamos a dejar así sin trabajar, y vamos a pasar directamente, vamos a dejar un punto y en el segundo vamos a hacer punto. Bueno, ya que pasamos al siguiente punto, vamos a hacer cadenita y vamos a trabajar lo mismo que hicimos en el primer pétalo. Cadenita y punto deslizado. Una cadenita, punto deslizado, y así lo vamos a trabajar por todos nuestros pétalos de nuestra flor. Y bueno, ya que llegamos a las dos cadenitas que dejamos, vamos a hacer punto bajo, una, dos cadenitas, y en el mismo punto el punto bajo. Pasamos al siguiente espacio con un punto bajo, cadenita, y pasamos punto deslizado. Y toda esta vuelta sí la vamos a trabajar sobre nuestros pétalos. Pasamos al siguiente pétalo, dejamos un punto y aquí vamos a cerrar con punto bajo, así, para unirlos, y nuevamente continuamos haciendo lo mismo. Bueno, y esta secuencia la vamos a repetir por todos nuestros pétalos alrededor hasta terminarlos. Bueno, voy a terminar y regreso para continuar con la segunda parte. Bueno, aquí ya terminé yo de armar todos mis pétalos. Ya la segunda vuelta ya la terminé, y ahora vamos aquí vamos a unir en la primera cadenita, en la primera donde iniciamos con punto deslizado.
así. Ahora este vamos a dejar un poquito, lo voy a girar para sacarlo de este lado, que pase por la parte de atrás nuestro hilo, así. Ahora aquí voy a subir una, dos cadenitas, y aquí vamos a ubicar, tenemos aquí los puntos de los pétalos que cuando lo íbamos haciendo. Bueno, aquí tenemos 1, 2, 3, y en el cuarto punto voy a hacer punto bajo. Uno, 2, 3, 4. Aquí en el cuarto punto vamos a cerrarlo con un punto bajo, así. Ahora aquí vamos a subir 12 cadenitas. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenitas. Ahora aquí vamos a hacer el segundo pétalo como el primero que hicimos. Dejamos un punto y en el tercero hacemos punto bajo, y así vamos a hacer 9 puntos bajos hasta llegar acá. Llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí dejamos 1, 2 puntos sin tejer. Tenemos 1, 2. No los vamos a terminar. Los vamos a dejar ahí. Hacemos una cadenita, giramos el pétalo y en la primera cadenita vamos a hacer el punto bajo. En la segunda cadenita, medio punto alto. En la siguiente, pero solo agarrando, como hicimos el primer pétalo, solo agarrando una cadenita. Vamos a hacer 5 puntos altos. 2, 3, 4 y 5. Ahora nos tocan los medios puntos altos, que son 2. 1 y 2. En el mismo punto. Ahora los puntos bajos, que son 2 puntos bajos en el mismo punto. 2 cadenitas, y aquí vamos en la cadenita esta que se ve que está aquí. Ahí vamos a hacer los medios puntos, los puntos bajos, los dos. En la siguiente vamos a hacer los dos medios puntos altos. En la siguiente vamos a hacer los 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora nos toca el medio punto alto. Y aquí en la cadenita del pétalo hacemos el punto bajo, así. Y aquí tenemos ya formado nuestro primer pétalo de la segunda vuelta. Ahora vamos a dejar 1, 2 cadenitas de separación y vamos a ubicar el siguiente pétalo que tenemos a un lado. Y aquí vamos a contar las cadenitas. 1, 2, 3. Y en la cuarta vamos a unirlo con punto bajo. Así. Y este pétalo ya nos queda aquí en la parte
de en medio. Ya para darle la segunda vuelta de los pétalos. Bueno, y esta parte así la vamos a ir trabajando. Acuérdense que en esta vuelta son 12 cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Dejamos uno y en el tercero hacemos punto bajo. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y acuérdense que 2 puntos son los que no los trabajamos, los dejamos libres. Hacemos una cadenita y en el primer punto, punto bajo, medio punto alto y continuamos con los 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Continuamos con 2 medios puntos altos juntos. 2 puntos bajos juntos. 1 y 2. 2 cadenitas de separación. Y en el punto aquí que luego se ve aquí de cadenita, los 2 puntos bajos. Siguiente cadenita, los 2 medios puntos altos. Y aquí ya vamos formando el siguiente pétalo. Ahora continuamos con los 5 puntos altos. 3, 4, 5. Medio punto alto. Y el punto bajo. Y aquí ya tenemos nuestro segundo pétalo. Dejamos 1, 2 cadenitas y pasamos al siguiente pétalo. Contamos 1, 2, 3 y en la cuarta vamos a cerrarlo con punto bajo, así. Y pues ya así nos van a ir quedando nuestros pétalos, nuestros segundos pétalos de nuestro girasol, así. Bueno, los voy a terminar. Bueno, aquí ya estoy haciendo la segunda vuelta en el pétalo y aquí les voy a mostrar. Dejamos un punto sin hacer y aquí donde íbamos haciendo los 4 puntos que íbamos dejando, bueno, aquí vamos a pasar el punto bajo para unir el pétalo, así. Y ya nos queda de esta forma aquí en medio de uno y otro pétalo. Bueno, ahora de aquí nos pasamos al siguiente pétalo, dejamos un punto y en el siguiente hacemos un punto bajo, la cadenita y aquí vamos haciendo punto deslizado. Y así ya lo continuamos nuevamente con una cadenita, punto deslizado,
una cadenita y punto deslizado. Y esta pues es la misma secuencia que hicimos con el primer pétalo. Llegamos a las cadenitas, hacemos punto bajo, 2 cadenitas y punto bajo en el mismo punto, y aquí en el siguiente punto hacemos un punto bajo y ya cadenita y punto deslizado, y así continuamos. Y pues ya aquí ya llegamos al siguiente pétalo, y aquí solo vamos a unirlo con punto deslizado, perdón, con un punto bajo para unir nuestro segundo pétalo. Y aquí ya tenemos unido el segundo pétalo. Y aquí pues ya nos van a ir quedando así, entre en medio de los dos pétalos, esto sí. Bueno, y así vamos a continuar a trabajar todos nuestros pétalos.